Saludos y muchas bendiciones en este día, su hermano y amigo Francisco Martínez Perdomo. La reflexión de hoy quiero compartirla basada en una pregunta. ¿Por qué los cristianos hablamos de la salvación? Esta es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Por qué los cristianos hablamos de la salvación? Incluso muchos dicen, ¿por qué insistimos tanto sobre el tema de la salvación? Y la respuesta es simple. Porque la Biblia habla de la salvación. Y aún más, porque Jesucristo habló de la salvación. Y Él dijo que Él vino a traer la salvación al mundo. ¿Sabe que hay muchas historias o muchos pasajes bíblicos que hablan del tema de la salvación? De hecho, ese es el tema central del libro de la Biblia. Ese es el plan de Dios, darle salvación al hombre, darle salvación al ser humano, si éste reconoce que necesita, si éste reconoce que es pecador y que necesita del arrepentimiento. Pero cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de que Jesús vino a ofrecerse a sí mismo para darnos ese regalo por gracia o a través de la gracia, darnos el regalo de la salvación, que es un regalo. No la merecemos, no la podemos ganar, no podemos hacer absolutamente nada para adquirirla. No es por mérito propio humano, sino por la gracia y el regalo que Jesucristo nos la da a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora bien, hay un texto bíblico en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30, que lo quiero compartir. Hechos 16:30. Dice la palabra de Dios en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Esta fue la pregunta que un centurión romano le hizo a Pablo y a Silas, que estaban presos por predicar el evangelio de la salvación. Este hombre, que había recibido orden del gobierno para que custodiara tanto a Pablo y a Silas y a otros presos que estaban allí, pero específicamente Pablo y Silas, por predicar a Jesucristo, lo habían encarcelado. Y dice que a medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaron salmos e himnos espirituales, dice que un temblor acogió toda la cárcel, todo el lugar, y dice que las cadenas que lo sujetaban se rompieron, que las puertas se abrieron y que todos quedaron allí libres. Pero algo extraño sucedió allí. Ninguno se escapó. Imagínense que hoy abran la puerta o por algún accidente le abran las puertas a algunas de las cárceles dominicanas, para poner el ejemplo nuestro. Imagínense si alguno de los presos se va a quedar allí esperando a que vengan las autoridades. No creo. Sin embargo, dice que ninguno de los presos salió de allí. A los demás presos que aún no conocían del nombre del Señor, le impactó tanto porque Pablo y Silas le predicaron y no se escaparon ninguno. Y cuando el centurión, el guardia que estaba custodiando, se dio cuenta de que todo esto había acontecido, de que se habían abierto las puertas de las cárceles, que se habían roto las cadenas, pensando que se habían escapado, se iba a suicidar. Y él se iba a suicidar. ¿Saben por qué? Porque cuando las autoridades se dieran cuenta que los presos, los cuales estaban bajo la responsabilidad de él, se habían escapado, iban a pensar que él había tenido culpa de esta situación. Y por esta situación él decidió suicidarse. Sin embargo, Pablo le dijo: no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Asombroso. Todos estamos aquí. Y efectivamente, cuando él fue
y vio a todos los presos. Esto impactó a este hombre, y al saber que Pablo y Silas eran predicadores de Jesucristo, del reino de los cielos, predicadores de la salvación de Dios, no tuvo más opción que preguntarle: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? En otras palabras, yo quiero a ese Dios que ustedes tienen. Yo quiero tener lo que ustedes tienen. Y esa es la respuesta a las preguntas que mucha gente se hace. ¿Por qué hablamos de la salvación? La salvación es el plan de Dios para salvar a la humanidad. Es el plan de Dios para salvar al hombre. Es el plan de Dios para reconciliar al hombre consigo mismo. Y por eso yo quiero que tú reflexiones en esta palabra. La salvación, Dios te la quiere dar, te la quiere regalar. Pero sabe que hay una condición. Y la condición es reconocer que Jesucristo vino a este mundo. Jesucristo fue sacrificado, que murió en una cruz, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Y sabe que la tumba de Jesús hoy está vacía. Es la única tumba que podemos decir que está vacía. La tumba en la que el Señor fue a cumplir la profecía que el Salvador iba a ser entregado en manos de hombres pecadores, que iba a ser maltratado, que iba a ser crucificado, que iba a ser sepultado, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Y por eso dice la palabra en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 5, cuando las mujeres fueron muy de mañana, de madrugada, para ver el cuerpo y ungirlo, dice que encontraron la tumba vacía. Y un ángel le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Jesús resucitó. Y esa es la garantía de nuestra salvación. Por eso los cristianos hablamos de la salvación. Porque es el plan de Dios para reconciliar al hombre consigo mismo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios derrame ricas y abundantes bendiciones sobre tu vida. Y algo importante, la salvación que predicamos no es escapar de la muerte, como mucha gente piensa, escapar del infierno, como mucha gente piensa. No, es que vamos a tener una relación íntima con el Dios de los cielos. Es más que eso, es más que escapar de la muerte, es más que escapar del infierno. Es tener una relación íntima con el Dios de los cielos, con el Dios creador. Muchas bendiciones. Que Dios te guarde, que Dios te fortalezca y permita que en este tiempo pueda meditar y entender que Dios lo dio todo por ti y por mí a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Tu hermano y amigo Francisco Martínez Perdomo.